Le damos gracias al Señor de nuevo que estamos como iglesia aquí celebrando el servicio, el gozo y la alegría al Señor, al Dios que nos amó. Amén. Amén. Desde la ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida, el estado del sol, porque hoy amanece un día precioso, ¿verdad? Queremos enviar un saludo a todos los que nos puedan ver y sintonizar a través de la red. Así que quiero que le demos un aplauso a la Iglesia de Cristo. Necesito, pásame la cámara ahí para pasar los aplausos. Y así declaramos bendecido a los que nos puedan, ¿verdad?, sintonizar y ver a través de la red, y que esta prédica, esta enseñanza sea de gran bendición para su vida. Así que con todo amor y respeto, según la necesidad espiritual, moral y física, en todo aspecto que sea, Dios pueda, con su provisión en la gracia de Cristo Jesús, edificar tu vida, a donde quiera que estés. Si estás enfermo, si estás en casa, si vas en cualquier aspecto, en cualquier lugar donde estés, declaramos un día bendecido a través de la palabra en tu vida. Amén. Aleluya. Aleluya. La confianza y descanso en la gracia. Eso es lo que vamos a terminar hoy. Antes de introducirme, quiero que me ponga atención. Y vamos a ir buscando Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Y luego Romanos 8 del 1 al 4. Pero mientras usted me va buscando, quiero que me vaya poniendo atención. Hoy quiero concluir este mensaje y esta prédica. ¿Por qué nosotros tenemos que confiar y descansar en la gracia? Yo no sé si usted se está dando cuenta cada día, quizás en su propia experiencia, aún teniendo a Jesús en su vida. La Biblia nos declara que todo aquel que viene a Cristo Jesús es nueva criatura. La expresión nueva creación de Dios en Cristo Jesús significa que debe de manifestar y vivir un estilo de vida diferente antes de tener a Jesús, antes de haberlo confesado como Señor y Salvador de su vida. Sin embargo, aún muchas veces, estando en la fe de Jesús y habiendo confesado nuestros pecados al Señor, y por la fe haberlo aceptado y haber creído en el Evangelio y estar ahora perseverando, algunas veces no nos damos cuenta que hay todavía situaciones de nuestra vida que como que estamos todavía en el estilo de vida anterior y queremos llevar las cosas a nuestra manera y, como dicen, ¿verdad?, por ahí, vivir una vida acelerada. ¿Cuántos están viendo en la sociedad que la gente vive su vida acelerada? Amén. Sí. Levante su mano. ¿Usted no lo reconoce? ¿O no lo ve? Amén. Cada vez que yo veo a alguien, sobre todo que está en la ignorancia todavía, que no ha obtenido la revelación y el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo Jesús, veo su estilo de vida. Veo la forma en que habla, se expresa, la forma en que reacciona, acciona. Y déjeme decirle, hermano, uno puede resumir el estilo de vida de una persona sin Cristo bastante triste y deplorable. Lleno de ¿qué cosas? ¿De cuántas cosas? ¿Lleno de qué? Obediencia. Lleno de un montón de cosas, pero cosas que le molestan la vida. ¿Cuántos me pueden mencionar algunas de las cosas que le están afectando en la vida acelerada al ser humano? ¿Cuántos? Incertidumbre. Ansiedad. Incertidumbre. ¿Qué más? Temores. ¿Qué más? Odio, rencor. Sí, amargura. Porque después del rencor y el odio viene la amargura, y eso es una raíz terrible, hermano. La envidia. El estrés. El celo. El estrés. Ira. ¿Qué más? Estrés. Eso proviene y da enfermedades físicas, porque la enfermedad más comienza siempre en el aspecto espiritual, emocional, y luego termina con lo físico. O sea, no podemos negar el estilo de vida de ansiedad deplorable y maltratado que una persona tiene, escuche bien, sin haber obtenido la regeneración de su alma a través de la gracia, al haber aceptado el perdón de Dios en Cristo Jesús por la cruz de Calvario. ¿Cuántos aquí
porque yo sé que hay nuevos y hay gente que tiene un poco tiempo, pero aún en el poco tiempo de estar perseverando y al escuchar la verdad del Evangelio, se sienten a gusto y están experimentando gozo, paz, confianza, tranquilidad, y ya no se aceleran como antes, como carro ahí, sí. ¿Cuántos? Levanten la mano, hermano, levante la mano si usted está experimentando que ya el Señor está obrando en su vida. Amén. Que ya el Señor encontró lugar en usted y ya su pensamiento ya no está acelerado, porque lo primero que se acelera es la vida pensante. Pues eso es lo que ataca el enemigo para engañar y traer espíritu de mentira. Hermano, aquí las cosas en el mundo, el hombre, Satanás, sin Dios y sin Cristo, la sociedad misma no va a arreglar las cosas del mundo. Si para el creyente es difícil, la Biblia declara que el justo, escúcheme, la palabra de Dios declara que el justo, o sea, aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y ahora está perseverando en el Evangelio, está descansando en su gracia. Dice, si el justo con dificultad se salvará, escuche bien esto. Si el justo, nosotros con dificultad nos salvamos, ¿a dónde queda el impío, el pagano? ¿A dónde queda aquel que nunca ha confesado ni quiere aceptar a Jesús? Mira, ¿a dónde queda? ¿Por qué dice la palabra de Dios que el justo con dificultad? Porque, hermano, aunque venimos a Cristo y Cristo está en nuestra ayuda, déjeme decirle, estamos en el medio ambiente del mundo. Aunque ya no pertenecemos al mundo, no, estamos rodeados, más sobre todo de personas que todavía tienen una mente ignorante de Dios, que no confiesan a Dios y que su estilo de vida es bastante difícil soportarlo. Hay veces que nuestras propias familias, el vecino, el centro de trabajo, etcétera, etcétera. Mire, hermano, estar rodeado de un grupo de personas cuya mente no entienden la mente y no tienen, escúcheme, la mente de Cristo, ni la gracia de Dios, ni el descanso de su alma en Él, no es fácil estarlo soportando. ¿Cuántos están rodeados de personas así? No, y hay que estar orando por ellos, porque no es cuestión de bajarse al nivel de ellos, sino más bien de permitir que Dios nos utilice como instrumentos para ganarlos a ellos y salgan de ese estilo de vida desesperante en el cual nosotros anduvimos también antes. Ahora, ¿qué es lo que Dios utiliza para darle descanso a usted? Diga conmigo, la gracia. Levante su mano, las dos manos levante y dígale, Señor, gracias por tu gracia que me alcanzó un día. La palabra gracia viene del griego charis y significa un regalo, algo que se le da a alguien que no lo merecía, pero se le dio, se le regaló. Dios utiliza la gracia como un sistema de darle la oportunidad al hombre caído en desobediencia, en pecado, para que se pueda reconciliar con Él. A través de la gracia somos reconciliados, somos salvos, y entonces Dios tiene la oportunidad de desarrollarse de nuevo y cumplir su propósito eterno para el cual Dios te creó a ti. Pastor, y entonces yo no soy un cualquiera, ni existo por casualidad en un cuerpo para llenar un vacío en el planeta. No, señor. Usted es un ser viviente, un espíritu, un alma, depositada en un cuerpo, la parte material, física, visible, pero porque ha sido creado y formado a imagen de un diseñador y creador. Amén. Dios. Amén. Y si Dios te creó y tú y yo no nos creamos a nosotros mismos, eso significa que le pertenecemos a Él. Y cada ingeniero, cada diseñador, cada arquitecto que lleva a cabo una obra, lo hace para su gloria. Diga conmigo, para su gloria. ¿Para qué fue creado el hombre? Si el hombre no se creó a sí mismo, fue creado para su creador, para su diseñador. O sea, para gloria de su diseñador. Amén. Yo soy ebanista, soy carpintero. No de brocha gorda, no, de brocha fina, al estilo Picasso. Sí, ebanista. Y sé lo que es el valor de la madera
lo que se lleva el proceso de fabricar un mueble y el acabado final de un mueble. Me encanta verlo, precioso, para mí es un arte. Pero sé el valor que tiene, escuche bien, y cuando lo hace el valor más grande, cuando un ebanista termina algo, lo hace como que fuera para sí, aunque al final lo está haciendo para el cliente. Pero lo hace porque se goza y lo valora cuando lo ve terminado. Sabe que lo terminó, ¿verdad? Y él siente esa gloria y esa complacencia de haber trabajado en él. ¿Cree usted que Dios se complació en haber trabajado en usted y haberle permitido que el milagro de la vida a través de un espermatozoide, algo que no se ve microscópicamente, amados hermanos, hay que verlo, desde ahí tú te desarrollaste en el aspecto físico y empezaron en el vientre de tu madre a formarse todas aquellas cosas que la Biblia dice que no faltó ninguna de ellas? Amén. No es como el Big Bang, no es como la teoría, ¿verdad? De que dicen ahí que salió de la nada todo. No, Señor. No es así. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el hombre tiene una caída y tiene un descrédito por la desobediencia que lo hace separarse de Dios. Por eso nosotros debemos de bendecir al Señor, hermano. Porque cuando venimos a Cristo, debemos de entender de que hemos sido salvos por la gracia de Dios. No por el esfuerzo, no por nuestra inteligencia, no por lo que hayamos aprendido, desarrollado intelectualmente, no porque seamos grandes matemáticos, físicos, científicos, no porque seamos súper inteligentes o astutos. No. La inteligencia y la sabiduría del mundo para Dios no vale. Eso es algo que se puede desarrollar en el nivel humano. Amados hermanos, Dios no necesita eso para salvarte. Y cualquier cosa que nosotros podamos impulsarnos a hacer no nos va a justificar delante de Dios. La Biblia declara, amados hermanos, que por la desobediencia de un hombre se introdujo el pecado a todo el mundo y todos vinieron a ser constituidos pecadores. Ya lo vamos a ver ahí. Por esa causa usted y yo tenemos necesidad de ser reconciliados. Buscar a Dios a nuestra manera, porque como el hombre tiene un vacío interno e intenta o inicia a buscar a Dios a su manera, pero jamás va a buscar, ni en esa búsqueda va a encontrar a Dios. La única puerta de entrada al Dios verdadero es la que Dios mismo ha abierto. Diga conmigo otra vez, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Cristo como el verdadero camino se abrió desde el cielo, paso. Y se abrió como camino para que a través de ese camino nosotros fuéramos reconciliados e introducidos de nuevo al nivel original de Dios para cumplir y llevar a cabo su propósito y su obra. Por eso es el Evangelio. Y el Evangelio verdadero, el Evangelio del reino, de la gracia, el Evangelio de Jesucristo habla de la persona, del ministerio y de la obra de Jesús, Dios hecho hombre en la tierra. Amados hermanos, ¿cuánto están aprendiendo cada día a descansar en Dios? Le aseguro que si usted cada día no le pone atención a lo que Dios declara en su palabra, no le va a entender el método. Aprenda algo. Habrá siempre circunstancias, debilidades, necesidades, que el mismo enemigo, el diablo, que aunque ya directamente no tiene legal derecho sobre usted, va a tratar de utilizarlas para desviar su mente y su corazón para que la luz del Evangelio a través de la palabra de verdad no le resplandezca a usted. Y esto es lo que él necesita. Mantenerte desviado del enfoque verdadero de Dios y de su palabra. Porque el diablo sabe que a través de su palabra él te declara detalladamente el método que él necesita para salvarte y para darte descanso. En nuestra vida espiritual nos vamos a ver con circunstancias difíciles. Algunas veces vamos a llegar como las calles esas que no tienen retorno, ¿cómo le llaman? ¿Ah? Que no tienen salida, ¿verdad? Calle ciega, ¿verdad? Algunas veces, aún estando en Cristo, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a calles donde no hay retorno, donde no sigue. Hay que regresar, o sea, vamos a tener que chocar ahí. Pero si yo pensaba que iba bien.
Pero no leyó el rótulo que dice ahí, ¿no hay salida? Ahora, Dios va a permitir muchas cosas así, a pesar de estar en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Para darte a conocer de que en el único que hay salida a cualquier situación es en Él, en nada más. Y ahí no es tanto en el esfuerzo que tú quieras hacer o iniciar para resolver tus propios problemas, sobre todo en la cuestión con respecto a lo espiritual o a lo de Dios. No es usted ni soy yo. Es Dios quien los resolvió ya en Cristo Jesús. Amén. Y a través de su gracia, cada día hay mucho que aprender de este libro, para que cada día aprendamos a descansar y a confiar en esa gracia que es más que suficiente. Si no lo hacemos, vamos a morir igual que los demás o como éramos antes, acelerados. ¿Cuántos quieren seguir experimentando el estilo de vida de antes? Yo no creo que usted me levante la mano y diga, pastor, yo quiero ser como antes. Yo creo que este del evangelio es muy difícil. Mire, el evangelio, nadie dice que el evangelio es fácil, pero es la única salida, hermano. El problema es que de todas maneras las consecuencias de lo que se hace, bueno o malo, se tienen que recibir. Y aunque uno viene a Cristo, dependiendo del estilo de vida que llevaste, aún muchas cosas, aún muchas como consecuencias se atraen y se llevan. Pero lo mejor es que el alma está aprendiendo a descansar y a depender de su Dios que lo creó, porque lo vuelve a conocer y le está dando la oportunidad de que Él se revele. El ser humano encuentra su verdadero descanso y plenitud de satisfacción o de felicidad solamente al volver a su Creador. Amén. De otra manera no. Amén. ¿Cuántas cosas suceden en el mundo todos los días entre los seres humanos? ¿Cuántas determinaciones hay totalmente equivocadas, fallidas? Donde un hombre o una mujer o un muchacho toma una fatal decisión, o la mente está embriagada de un espíritu de mentira y lo vuelve loco y lo vuelve acelerado. ¿Me está entendiendo, hermano? Y toma decisiones fatales. Se perdió, no se logró el propósito para lo cual Dios creó esa vida. Pastores, pero ¿por qué Dios lo permitió? No es Dios quien lo permite, hermano. Dios no creó al hombre con pecado ni en desobediencia. Dios creó y puso al hombre en una posición de autoridad para que aprendiera y desarrollara la obediencia y sostuviera su gobierno. Y ahí es donde Dios lleva a cabo a plenitud su propósito. Pero ahora entonces, para que podamos sustentar su gobierno, Dios nos tiene que introducir ¿en qué? En su gracia. Y en su gracia es que tenemos que aprender a confiar. Sin eso no podemos lograr, escuchen, el propósito de Dios en y a través de nuestras vidas. Es imposible. Pero se han metido mucho en esta introducción. ¿Cuándo vamos a empezar a leer? Ahora comenzamos a leer. No se me había olvidado. Romanos capítulo 7. Del versículo 14 en adelante vemos una experiencia de un hombre. Mire, las tres referencias bíblicas que voy a desarrollar lo más pronto posible aquí están precisamente escritas bajo el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en la persona de Pablo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ok. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, vamos a leerlo, brother. Porque lo que hago, escuche bien esto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos a continuar. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, escuchen esto, este hombre está dando a expresar una lucha interna que hay en él. Interna en todos sus aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi humanidad, no mora el bien. Porque el querer
Diga conmigo, el querer. ¿Cuántos tienen el querer, el desear hacer bien? ¿Ah? ¿Cuántos lo quieren? Sí, ¿verdad que siempre lo quieren? Pero no todo el tiempo lo logra, ¿verdad? Espero que me entiendan. Dice, no mora el bien porque el querer, dice, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay un deseo. 19. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 hasta el 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Diga conmigo, ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, aquí, según el hombre interior, espíritu, diga conmigo, mi espíritu. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire esto. Aquí él va concluyendo en todo este asunto de esta batalla interna. Miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? 25. Aquí está la respuesta. Gracias doy a quién. Esa es la base, porque después lo resumo. ¿Lo leemos todos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero resumirle aquí. En el capítulo 6 de Romanos, la Biblia nos declara de qué manera nosotros hemos sido alcanzados a través del sacrificio de Jesús. Todo el capítulo 6 de Romanos, que es una continuación del capítulo 5. Pero cuando llegamos al capítulo 7, el mismo hombre que escribió el capítulo 6, el apóstol Pablo, por revelación, él se pone como a sí mismo como ejemplo de la lucha interna que todo ser humano tiene. De la experiencia de que como ser humano siempre hay diferentes leyes. ¿Sabe que todo el universo y todo cuanto existe está sujeto a leyes? Amén. ¿Sabe que su misma humanidad está sujeto a leyes? Leyes físicas, leyes morales, emocionales, leyes espirituales. Porque usted es un espíritu, o sea, hay ley espiritual en usted. Porque usted es alma, tiene sentimientos, están sus emociones ahí, tiene una voluntad propia y tiene un intelecto, o sea, sus pensamientos. Esa es otra ley. Y está el aspecto físico, que prácticamente es donde nosotros vivimos. Pero este hombre está expresando que hay una lucha interna dentro de sí mismo, que como ser humano solamente la entiende de una manera. Él descubre varias leyes aquí, leyes internas. Él descubre que hay un deseo como alma en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus emociones, de agradar a Dios. Le aseguro que muchas personas que se mueren sin Cristo, desde adentro desearon alguna vez agradar a Dios y nunca lo pudieron hacer. Usted no ha visto ese trae y viene de lo que es el continuo práctica emocional esclavizada de una mente y de un corazón, por ejemplo, de un hombre, de un marido que golpea a su mujer bajo la influencia del alcohol, el celo, la ira, y la golpea, y después adentro hay expresiones: ay, mi amor, perdóname, yo no lo quise hacer, y con lágrimas. Llega el momento en que eso es tan repetitivo que la mujer dice: estos son lágrimas de cocodrilo, son mentiras, pastor. Déjeme decirle, una parte será mentira por causa del engaño del pecado,
pero en su interior hay el alma, el aspecto emocional y moral del alma de ese hombre o de esa mujer. Nunca quiso hacer daño al otro ser humano, nunca lo quiso hacer. Pero hay una ley, escuche bien, que adentro mora, que se llama el pecado como naturaleza, que gobierna su mente y su corazón, porque no está libre por la gracia de Dios. Entonces, este hombre está expresando algo. En lo que acabamos de leer, yo se lo recomiendo que lo lea en su casa, despacio. Pero él está expresando que él conoce a un hombre, que hay alguien dentro de sí mismo, y él mismo, el apóstol Pablo, dice: yo deseo agradar a Dios. Dice: he descubierto, ¿verdad?, que con la ley de mi mente, parte de su alma, o sea, con mi mente, yo quiero agradar a Dios y hacer lo que la ley me dice. Pero descubro que hay algo dentro de mí, una ley que me lleva sujeto en mis miembros a hacer lo que yo no quiero hacer. Y me doy cuenta que ya no lo hago yo, sino el pecado. La palabra pecado es singular. En la naturaleza pecaminosa que está dentro de mi cuerpo humano me lleva engañado a hacer aquello que yo no quiero. Aunque me resista a hacerlo, siempre logro haciendo aquello que yo no quiero hacer. Esa es una lucha interna. ¿Cuántos han experimentado esto? Que hay cosas que no las quiere hacer, pero al fin y al cabo se da cuenta al final y siempre las termina haciendo. Pero en su interior usted tal vez no las quería hacer. Y ahí hay una lucha. Esta lucha la ha experimentado todo ser humano, queriendo encontrar una verdadera salida y un descanso para su alma. Porque el alma se fatiga demasiado cuando quiere lograr hacer cosas buenas y no las logra. Cuando las hace mal, el alma es reprendida por la conciencia, que es parte del espíritu. Note que él dice en uno de los versículos, que él dice, ¿verdad?, que con el espíritu, con mi hombre interior, él quiere agradar a Dios y servir a Dios. También habla de la ley de la mente. Dice: pero veo otra ley en el 23, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, que él con su mente quiere agradar a Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Diga conmigo: el pecado como naturaleza es una ley interna que cada ser humano la tiene. ¿Cuántos han tenido esas luchas internas que hay veces que usted no le haya respuesta? Hombres que nunca tuvieron solución y nunca resolvieron sus problemas. Se fueron de este mundo, se mataron a sí mismos, mataron a su mujer, mataron a sus hijos, porque llegó un tiempo tan desesperante la cuestión, que su alma nunca halló una salida y un descanso a la situación que él vivió o vivieron. Hombres tan millonarios que después del gran bajón y quedar en la ruina y pelado, la solución que buscan ellos, ¡pum!, o si no, pastilla, una sobredosis. ¿Por qué? Porque su alma jamás tuvo la oportunidad de entender de que había algo que se llamaba gracia de Dios, en la cual tú ya no te sientes miserable. Sabe que es difícil estar luchando y luchando con cosas que uno desea, y la intención es buena, de querer llevar a cabo, hacer algo bueno, y al final que salga un buen resultado, pero se da cuenta que no le salen bien las cosas. Y más si lo está haciendo por sí mismo y en su propia iniciativa, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué Dios te llama? Para que tu alma descanse en Jesucristo. Porque la Biblia dice que la gracia fue traída a través de Jesucristo. Cristo es el regalo de Dios, Cristo es la gracia. Ya Dios, hagas lo que hagas, si no entiendes que Dios lo hizo todo en Cristo Jesús, la lucha en tu vida, te vas a sentir fatigado y vas a morir fatigado. Vas a nacer fatigado, que ni siquiera vas a llorar cuando al medio te dé la palmada para que grites un poco y despiertes y derrames tus pulmones. Ni eso lo vas a hacer, porque vienes acelerado desde el vientre. Hay un compañero en la fábrica que me da lástima, porque él pasa así. Yo le digo espíritu de ardilla. Sí. Yo le digo: cálmese. No, es que yo soy así. Yo soy nervioso, Jorito, y acelerado. Papito, usted necesita de Cristo de emergencia, le digo. No, yo conozco a Dios y tengo Dios en mi corazón. ¿De qué manera? Deme los frutos. Así vive la gente. Acelerada, hermano. Con una fatiga diaria. Y no se da cuenta que se está matando, se está muriendo, habiendo provisión de parte de Dios a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Venid a mí, dice el Señor, los que están cargados, trabajados
Aquellas almas que están fatigadas, que no hayan salida, vengan, reconcíliense conmigo y descansen en mí. El único ser humano perfecto que nos da descanso y que agradó al Padre y nos dio una salida del pecado y nos reconcilió es Jesucristo. Por eso es que Jesús invita a que nuestras almas tengan descanso en Él. Y Él, entonces, enyugados. ¿Cuántos conocen o saben lo que es un yugo? Un yugo es de dos, ¿verdad? De dos bueyes. Bueyes, no toros. Porque el buey es que se castró, se le quitaron los testículos y se vuelve un buey. Entonces se vuelve manso. Los bueyes tienen que ser del mismo tamaño y se les pone el yugo, que es la parte esa de madera en las cabezas, para llevar el yugo al mismo nivel. Bueno, Jesús te invita. Note que Jesús no te deja sin yugo, te invita para que con Él lleves tu yugo, porque Él dice: mi yugo, ¿qué? Es liviano y ligera mi carga. Eso se llama la gracia de Dios. ¿Cuántos buscaron o practicaron religiones o sectas antes de venir a Cristo? Amén. ¿Encontró una verdadera salida y descanso? No. Hay muchos que están todavía creyendo que la salida está en una religión y en una secta, y creen que están descansando bien a su manera. La única manera de descansar es en Dios y es en su gracia. Amén. En ninguna otra parte. Este hombre se dio cuenta que él quería, él luchaba con su mente, luchaba con sus sentimientos, luchaba con su espíritu, luchaba con toda su alma por hacer el bien y agradar a Dios. Pero había una ley, dice, en sus miembros. Dice: porque yo soy vendido al pecado, esto es en mi carne. Él descubría que aquello que no quería hacer, él lo hacía. Pero él descubrió que había algo que lo llevaba cautivo a hacer lo que él no quería hacer. Entonces ya no era él que lo hacía, sino el pecado como ley que moraba en él. Lo llevaba engañado a hacer lo que no quería. Se dio cuenta que solamente tenía una sola alternativa. En el versículo 24, él expresa esto: a eso es que va a llegar un ser humano cuando se da cuenta que no tiene ninguna resolución ni respuesta por su propia iniciativa de la necesidad que tiene su alma, sobre todo de salvación. El hombre puede resolver por iniciativa propia muchas cosas que están al nivel humano, pero en cuanto a la justificación y problemas de pecado, el hombre no puede resolver absolutamente nada. Solamente Dios. Nadie se puede justificar a sí mismo y decir: no, yo lo malo lo corrijo yo mismo y me perdono yo mismo, no necesito que alguien me perdone, yo me corrijo y me perdono. Mano, uno muere malo y puede morir malo si no reconoce la gracia de Dios. Y la resolución al final, sin salida, está así. ¿Cuántos han llegado quizás no a expresar esto, pero en su experiencia casi lo han tenido? Y decir: no puedo hacer las cosas. Y la verdad es que por mí mismo yo no me voy a cambiar ni las voy a hacer. Me reconozco y me entiendo de que prácticamente llegamos a hacer ¿qué cosa? A estar en una condición miserable. Nos sentimos miserables. Pablo decía: miserable de mí. Y hacía la pregunta: ¿quién me puede liberar? Él dice: de este cuerpo de muerte, porque la ley del pecado, escúcheme esto, el pecado como naturaleza habita como algo espiritual maligno en nuestros cuerpos humanos y puede vencer y llevar cautivo nuestros pensamientos, nuestras emociones, o sea, nuestros sentimientos, pasiones, deseos, y puede gobernar nuestra voluntad también. Es una ley más fuerte que la ley de la mente, que la ley de las emociones y que la ley de la voluntad como alma. Y entonces, por mucho que tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a alcanzar la verdadera victoria y libertad que solamente Dios nos puede dar en Cristo Jesús. Y entonces él logra una sola cosa y dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué el cuerpo tiene que morir? ¿Por qué su cuerpo, la parte material, tiene que morir un día y se corrompe? ¿Saben por qué se vuelve longevo y se volvemos viejos? Y por qué al final, por mucho que le busquemos la solución al aspecto físico, mire hermano, cada cliente le va a llegar su día. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos volvimos mortales por causa de las consecuencias del pecado. Amén. Al final, ¿cuál es la victoria del pecado? Que él va a destruir el cuerpo humano. Por eso Pablo, él declara eso.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hay una salida? 25. Gracias doy ¿a quién? ¿Por qué? ¿Por la religión? ¿Por la secta? ¿Por el pastor? ¿Por el papa? ¿Por qué? ¿Por el presidente? Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Él llegó a una sola salida y solución, dándole gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, parte de su alma, buena intención, buenos pensamientos, buenos deseos, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, o sea, en la parte humana, hay algo que se cala y se mete y gobierna. ¿Se llama qué cosa? La ley del pecado. Romanos 8, del 1 al 4, lo leemos rápido para resumir esta parte. Romanos 8, versículo de 1 al 4, lo leemos, ahí mismo continuo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Cómo es que tu alma puede hallar descanso para que las cosas te salgan bien? Déjeme decirle, cuando usted comienza un negocio o una carrera, si usted le pide ayuda al Señor y la pone en sus manos y te dejas guiar por el Señor desde el principio, el proceso no se te dará difícil y vas a llegar al final. Pero si la comienzas sin la gracia, sin el favor de Dios, te vas a ver en problemas en el inicio, en el proceso, y probablemente no llegues al final. Pastor, hasta lo que tenemos que hacer, en la tierra, ahora como hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta la gracia de Dios. Si yo quiero iniciar y lograr un sueño, Señor, si quieres lograr una meta, un sueño, no lo inicies en tus propias fuerzas, ni en tu propia sabiduría. No, pastor, es que mire, yo tengo un coeficiente, le aseguro que aquí no hay nadie que me alcance. Soy más inteligente que muchos, hasta que el maestro que me da clase en la universidad me lo envuelvo. Cuidado, porque eso no te da la victoria. El pecado como naturaleza no entiende eso. En cualquier esquina te puede meter la ancada, te puede meter los pies y te puede truncar. Y no te liberas. No hay inteligencia humana el cual puede valerle a la ley del pecado para engañarte, seducirte y hacerte fallar tarde o temprano, para ti mismo, para los tuyos y para Dios en primer lugar. Solamente si nos fiamos de Dios de todo corazón podemos lograr la victoria. Amén. En todo lo que emprendamos, sí, la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme, ¿qué? Ya los que no se dejan acelerar, ya los que aprenden a descansar, cualquiera que sea su situación. Señor, estoy en tus manos. Señor, descanso, mi vida reposa en ti, mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, mi espíritu, Señor, está en ti. Señor, dependo de ti en todo. Venga lo que venga, Señor, nada me va a acelerar. Ahora he aprendido que en tu gracia yo dependo de ti, Señor, y me esforzaré ahí solamente. Amén. ¿Me está entendiendo, mis amados? Dice, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leemos hasta el 4. Dice, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Note que aquí hay, póngame un poquito al 2, brother. Note que aquí hay dos clases de leyes. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, esa es una ley, y es la ley más superior y más grande. Déjenme decirles, vencer o quitar una ley solo se puede hacer con otra ley. Cuando algo se emitió y se puso como ley, no hay ninguna cosa que puede quitar o abolir una ley. Solo otra ley más fuerte y más grande puede abolir o quitar una ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, diga conmigo, me ha liberado de la ley, otra ley, del pecado y de la muerte. Solamente la vida como ley en el Espíritu de Dios en Cristo Jesús puede librarte de la ley del pecado, que conlleva ¿qué cosa? A muerte. Muerte espiritual, muerte moral y muerte física, y al final destrucción eterna.
Pablo encontró una sola solución en la gracia de Cristo. Versículos 3 y 4, rápido. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era por la carne, Dios enviando, diga conmigo, damos gracias a Dios por Jesús. Miren lo que dice aquí. Porque Dios enviando a su Hijo, ¿en qué? ¿En semejanza de qué? O sea, como usted y como yo. Dice, ¿de carne de qué? ¿Por qué le llama en semejanza de carne de pecado? Porque así como tu cuerpo está contaminado con el pecado, el cuerpo de Cristo no es que estaba contaminado, pero venía preparado para tomar el lugar de tu cuerpo en la cruz del Calvario y poderte salvar. Por eso semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, la muerte de Cristo era necesaria en la cruz del Calvario. Versículo 4. Para que la justicia, diga conmigo, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, o sea, a la ley del pecado. Ahí la carne es la ley del pecado, algo espiritual, sino conforme al Espíritu, la nueva ley de vida que es en Cristo Jesús. Y allí es donde tenemos victoria por la gracia de Dios. Y quiero resumir aquí. Yo le dije, verdad, que me va a aguantar un poquito el tiempo, mi bestia, pero quiero terminar. Le dejo 2 de Timoteo 2, 1 al 4. Y me va preparando 2 de Corintios 12, 7 al 10. Y ahí termino. 2 de Timoteo 2, 1 al 4. Rapidito. Esto es muy importante. Del 1 al 4. Pablo le dice, el mismo apóstol Pablo que está escribiendo su lucha en Romanos 7, donde estamos resumiendo, el mismo le está diciendo a Timoteo y le está dando un consejo, como yo también le doy un consejo como pastor en esta congregación. Y lo mismo que el apóstol Pablo por el Espíritu le dijo a Timoteo, así lo mismo le dijo a usted en esta tarde, de parte de Dios. Dice, le dice el apóstol a Timoteo, lo tenemos en la pantalla, si no pues le metemos mano aquí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿a dónde? En la gracia. ¿A quién le está diciendo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿a dónde? En la gracia. Diga conmigo, debo de aprender a esforzarme en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, todos los días de mi vida. Ya no puedo confiar en mí mismo, sino en la gracia de Dios, en el regalo, en la provisión, en lo que Dios hizo. Tengo que tener, diga conmigo, tengo que tener fe en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Él ha ganado para mí en la cruz del Calvario, en lo que Él ya hizo. Debo de aprender a confiar, a creer, a tener fe en Él, a descansar en su gracia. Amén, amados. Amén. Pablo le dice a Timoteo eso. Y por eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en ¿quién? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Cuántos saben que Dios te quiere utilizar como instrumento para enseñar a otros? Amén. Pero ¿para enseñar qué cosa? La vida fatigada que llevabas antes, y llevar a un mismo desastre a los dos como ciegos. No. Hacer tu instrumento en sus manos, ¿para qué? Para que otros vean la gloria de Dios en tu vida, la gracia de Cristo en tu vida, que es diferente al estilo de antes en que tú vivías o andabas, para que otros copien y digan, lo que este tiene me agrada y lo necesito, eso lo quiero. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, ¿de qué manera podemos ayudar para que otros vean la diferencia en nosotros? Si no, en el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días como hijos de Dios. ¿En qué? En la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo se pone como ejemplo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el tercero le dice, sufre penalidades. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que un soldado es soldado para estar ahí de trofeo? ¿O para que lo vean y vista el uniforme bonito y los rangos y general, sargento, lo que sea? ¿Para qué crees que es un soldado? ¿Para qué? ¿Quiere decir de que un soldado va a estar expuesto a penalidades, a sufrimientos y a peligros? Si no, entonces no es soldado. Aunque estemos en la gracia, diga conmigo, aunque estoy en la gracia, debo de aprender a superar las debilidades. Y debo de aprender a recibir pruebas, sufrimientos, diga conmigo, por causa de Cristo, no por otra causa.
Una cosa es que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y vengan las consecuencias, y otra cosa es que vengan por causa de Cristo como soldado de Cristo. Tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el versículo 4, ¿qué le está diciendo? En el versículo 1 le está diciendo que se esfuerce en la gracia que es en quién, en Cristo Jesús. Pero en el 4 él está resumiendo. En el 2 se pone como ejemplo. En el tercero le dice sufre penalidades como su buen soldado de Jesucristo. Pero en el 4, ¿qué le está diciendo resumiendo? Ninguno que milita, ¿cómo? Ninguno que se vuelve soldado. ¿Cuántos han sido soldados aquí? Yo solamente de Cristo. Nunca fui reclutado por el ejército de mi país. ¿Jorgito fue soldado? ¿Estuvo en el ejército? ¿Alguien más? ¿Peter estuvo en el ejército? ¿Margarita? ¿Alguien más? Le voy a decir una cosa. René, ¿tú estuviste en el ejército? Cuando usted lo reclutaron y lo metieron, ¿usted se mandaba a usted mismo? ¿Usted vivía para usted mismo? ¿O se dio cuenta que vivía para la patria y para el ejército? Amén. Y le dijeron, en Honduras, allá le dicen, si tú tienes mamá, le dicen de otro modo, ¿verdad? Ya no tienes. Aquí no tienes. Aquí tu mamá la está viendo aquí. Si traes de aquellos, ¿verdad? No lo quiero mencionar. Aquí no los tienes tampoco. Aquí. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo ahí? Ninguno que es soldado, o sea, que milita, se enreda en qué. ¿Se enreda en qué? Vamos a tenerla para que usted me entienda bien. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Con qué propósito? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted cree que Jesús te llamó para ser su soldado? Pregunta, levante la mano los que son soldados de Jesucristo. Eso significa que si tú eres soldado de Jesucristo, tú no te puedes enredar en los negocios de la vida. No te dejes vencer por el pecado. Descansa en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y sigue adelante. Esfuérzate. Vas a ver algún familiar tuyo que te va a decir que te lavaron el coco, estás loco, estás engañado. Olvídese, hermano, tiene que aprender a esforzarse y a creer que Dios te ha salvado de la gracia y que Cristo es más que suficiente. Iglesia del Señor en Lodge y en Estados Unidos, en todas partes, pongámonos los pantalones de verdad y aprendamos a ser verdaderos soldados de Jesucristo. Dios te llamó para que militases para Él, para que trabajaras para Él, para que te dejaras utilizar por y para Él. Amén. No para que otros te engañen, sino para hacer la voluntad de aquel que es tu Señor ahora. Amén. Un soldado sufre, sí, porque está expuesto a peligro, porque ya tiene que llevar misiones. Para eso es un soldado, para eso es capacitado como soldado. Si no, entonces ¿para qué soldado? Dice un dicho, nadie que es un buen piloto, si nunca lo ha agarrado una turbulencia en el aire, puede decir que es buen piloto. Lo mismo, un soldado que nunca ha tenido un pequeño enfrentamiento donde se le ha cruzado una bala y le ha roto que sea un poquito la nariz, puede decir que es un buen soldado, porque no está dispuesto al peligro. El Hijo de Dios es lo mismo. ¿Sabes cuál es la base aquí? Otra vez, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que has visto, has oído y has visto de mí, hazlo y enséñalo a otros para que sean idóneos. Y sufres penalidades como buen soldado. Y ninguno que milita en las cosas como buen soldado se enrede en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo llamó y que lo hizo su soldado. ¿Usted está satisfecho con ser soldado de Jesucristo? Cuando vengan los problemas y la necesidad, acuérdate que la gracia de Dios te redimió. Hay alguien que te perdonó, hay alguien que hizo lo mayor y más grande que tú no podías hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario. Vale la pena serle fiel a Él y ser soldado de Él. Termino con esto, 2 de Corintios 12, 7 al 10. Alégrese y diga, pastor, no importa por el tiempo, porque ya son las 2. Y dígame, no importa por todo es raro. Aproveche la palabra de Dios. Acuérdese que cuando esté delante del Señor va a estar por eternidad y el cronos no va a existir. Amén, amados. Yo por eso le pedí perdón al principio por el tiempo, yo sé que es tirar. 2 de Corintios 12, 7 al 10. El mismo apóstol Pablo tuvo una experiencia. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y aquí termino. Y anticipadamente gracias por su paciencia. Aquí hay algo muy importante y quiero sellar este mensaje y predica dejándole este consejo para que aprenda
La vida no es fácil. Y estamos en un proceso hasta que Cristo venga. Ya hemos visto la lucha en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que se encuentra la solución en el capítulo 7? Al final del capítulo y en el inicio del 8, ¿verdad que sí? Es la única salida. Hemos visto aquí en el segundo que hay que esforzarse ¿a dónde? En la gracia, y que hay que sufrir como buen soldado de Cristo, ¿verdad que sí? Y que no hay que enredarse en los negocios de la vida y de la vida pasada, sobre todo ahora que ya hemos sido llamados por Cristo en su gracia, ¿está bien? Pero mire, esto también, usted y yo hemos tenido revelación de Dios porque Dios ha hablado a través de Jesús y entendemos la verdad y somos nueva criatura. Puede llegar el momento en que usted se puede descuidar, pero también es peligroso porque hay algo muy importante. Pablo se le dio una revelación cual ningún ser humano había visto, palpado y experimentado la grandeza de lo que es la gloria de Dios. Y este hombre tuvo esa experiencia. Note lo que él dice y resumo esta enseñanza o predica. Versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor, o sea a Jesús, que lo quite de mí. Y me ha dicho, y esta es la clave: bástate mi gracia. Diga conmigo: bástate tu gracia, mi Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y termina: por tanto de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ahora le digo por qué. Bendiga a Dios que el misterio de la piedad usted lo va entendiendo y se le está revelando en su espíritu y en su corazón, y está perseverando en la fe, en la gracia. Bendiga a Dios por eso, porque eso no cualquiera lo está recibiendo ni lo está viviendo. Y el que no lo está viviendo tiene peligro. Está expuesto a peligro, pero sin la ayuda y sin el apoyo y la cobertura de Dios. Ese es el problema, la gran diferencia con nosotros. Este hombre está resumiendo aquí, dice: y para que las revelaciones de Dios, en palabras más sencillas, no se me subieran al coco, no me envanecieran. Dice, Dios permitió un agente, un espíritu maligno de Satanás, para que me abofeteara. ¿Cuál era el problema del apóstol Pablo? Este hombre llegó a ser tan utilizado por Dios que la mayoría del Nuevo Testamento en revelación, en la base del verdadero evangelio, lo escribió él. Pero por las revelaciones, o sea, el conocimiento espiritual que Dios le dio a través de Jesucristo. Entonces, él conocía tanto de Dios que él podía envanecerse con respecto a los demás predicadores o enseñadores, y él podía creer y entender que nadie le ganaba en lo que él sabía y conocía por causa de las revelaciones. Pero había un problema. Él se dio cuenta que mientras estaba en el cuerpo, su corazón, por causa del pecado, se podía envanecer, y en vez de darle la gloria al Señor, se la iba a llevar él. En su casa yo le recomiendo que lea todo el capítulo 12 de 2 de Corintios para que entienda más. Pero estoy resumiendo esto. Como sabía tanto, dice que el Señor lo llevó al mismo tercer cielo, a ese lugar, si se le puede llamar planeta, no lo sé, donde Dios habita en su gloria y plenitud. Dice que si en su cuerpo él no se dio cuenta, o fuera del cuerpo, pero que él sabe que le dieron él escuchó palabras que no le era permitido a ningún ser humano expresar en el nivel humano, y él las recibió, las aprendió. Entonces esa grandeza de la riqueza del conocimiento de Dios que él tenía, lo podía hacer, ¿qué cosa? Hacerse creer más grande que los demás, siendo un instrumento en las manos de Dios. Entonces miren lo que Dios permite. Aún Satanás, siendo Satanás, puede ser utilizado por Dios para no perderte a ti.
Si se le sube el humo, como dicen al apóstol Pablo, como ser el apóstol, por tanto conocimiento que tenía, él se podía envanecer y autoglorificarse y envanagloriarse él mismo. Y era un peligro porque se podía perder. Entonces Dios permite que un agente, no sé qué clase de agente, pero es un espíritu maligno, parecido al que Dios le permitió a Saúl cuando Saúl se rebeló contra Dios. Dice, pues leámoslo ahí para resumirlo ahí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Él experimentaba algo en su carne. Pablo murió con un aguijón. No especifica la Biblia qué clase de aguijón. O sea, en su cuerpo físico, Pablo tenía cierta enfermedad que lo hacía humillarse delante de Dios. Escuche bien esto. Pastor, y no era el gran hombre de Dios. Era el gran hombre de Dios, pero tenía mucho conocimiento más que todos los demás. Y eso hacía que el pecado en su corazón lo llevara a un envanecimiento y lo ponía en peligro delante de Dios. Y Dios le permite que Satanás le envíe un espíritu demoníaco para que le ponga algo en el cuerpo. No sé qué clase de enfermedad. Algunos dicen que Pablo llegó a estar ciego prácticamente y así andaba, supuestamente. Pero la Biblia no asegura detalladamente qué. Ahora él declara, Dios permite que Satanás le envíe un agente para que lo esté, ¿qué cosa? Abofeteando en el aspecto físico, no. Es en el aspecto espiritual y moral para mantenerlo, ¿qué cosa? Humillado delante de Dios, el único que puede recibir toda gloria. Amén. Por la revelación del Evangelio. Amén. Santo. Entonces él es abofeteado, no se sabe qué clase, pero el aguijón probablemente era una clase de enfermedad que él no se la pudo quitar. Dice que le rogó 3 veces a Dios que le quitara. Se sentía mal y así murió. Y Dios no se lo quitó. Al final como que le enojó. Y me gusta esto porque ¿qué fue lo que le dijo? Por lo cual le rogué 3 veces que me lo quitara y solamente le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pastor, ¿y qué aprendemos esto? Que aunque estemos en las cosas de Dios, Dios te quiere dar grandes revelaciones y grandeza, pero no para que se te suba, sino para que seas manso y humilde y glorifiques al Señor. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que entiendas que Él no tiene competencia. Dios no tiene competencia con nadie, pero tampoco se aprovecha del débil para aplastarlo, sino que se aprovecha de la debilidad para perfeccionar su poder en la gracia. Amén. Y hacer entender que Dios es un Dios bueno, aunque es grande y es soberano. Él te perdona, te ama. Él podía destruirnos como Él le viniera en gana, pero no lo hizo. ¿Lo podía hacer? Claro que sí, porque Él es soberano. Él puede hacer lo que se le venga en gana con su universo, con su creación. Y aún este hombre, por lo que él había oído y recibido, y el conocimiento que tenía, Dios le permite a Satanás, quiero que le pongas algo ahí en el cuerpecito, para mantenerlo humilladito, tranquilito, para que no se me pierda, y para poderlo utilizar y terminar mi propósito en él. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en él? Cuando vengan los momentos difíciles, dale gracias a Dios y esfuérzate en la gracia y deja que Dios trabaje. Amén. Los extremos son peligrosos. Diga conmigo, me basta la gracia de mi Señor, es más que suficiente, me mantendré tan calmadito. Mi hermano, yo he visto hombres subiditos, altivos, orgullosos, envanecidos, y cuando los agarra un cáncer, hermano, o cualquier otra cosita por ahí, se va todo envanecimiento. El problema es que el corazón puede seguir endurecido a través del cáncer y lo que sea, y hasta los últimos finales, y no se arrepiente porque termina lleno de altivez. Dios va a trabajar con tu altivez, pero no te va a dejar en altivez, te va a humillar, porque la honra y la gloria es de Él, y Él es el Dios todopoderoso, y con Él no se puede competir. Es mejor a las buenas con Dios, es mejor en la gracia. Diga conmigo, es mejor en la gracia. Nunca resistas el llamado de Dios y el trato de Dios en tu vida. Cuando vengan momentos difíciles de tu vida, en debilidades, aprende a considerar que la Biblia dice, lo bueno y lo malo Dios lo permite. Considera que Dios está de por medio. Póngase en pie. Bástate mi gracia.